Aleluya, dele un aplauso al Señor. Tomen asiento si son tan gentiles. El día domingo estuve compartiendo con ustedes una enseñanza, una preciosa enseñanza. ¿Se recuerdan cómo se tituló la enseñanza del día domingo? No fue en el culto general, fue en el culto de la escuela dominical. Pero ¿se recuerdan cómo se llamó, cómo se tituló esa enseñanza? ¿Algunos se acuerdan? ¿No se acuerdan? La titulamos El misterio del hombre, porque les enseñaba yo que el hombre es un misterio. Y todo ser humano en algún momento de su vida se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde me voy? 4 preguntas que son muy trascendentes en la vida de cada ser humano. Así que, siendo que el ser humano no tiene respuestas a estas preguntas, es un misterio, ¿verdad? Pero en el libro de Juan, en el capítulo 13, el versículo 3, dice la Escritura que Jesús sabía quién era, de dónde venía, para qué estaba aquí y lo que le había sido entregado. Jesús tenía la revelación del misterio del hombre. Y nosotros encontramos a Jesús siempre identificándose no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios, pero Él fue enviado por el Padre a manifestar y a cumplir un ministerio no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del hombre. Él vino como hombre, por eso dice la Escritura que Jesús, o que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, ¿verdad? Y que cualquier espíritu que niegue que Jesús se manifestó en carne es anticristo. O sea, Jesús es el segundo Adán. Adán es el primer hombre, pero Jesús es el Hijo del hombre. Cuando el apóstol Pablo en Filipenses se revela, o por revelación del Espíritu Santo nos habla de Jesús, dice que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo ¿qué cosa? Se despojó. ¿Qué significa despojarse? Se quitó, renunció, abandonó lo que Él era en el cielo, igual a Dios. ¿Para qué? Para tomar forma de ¿qué? De hombre. Dice la Escritura que Él tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, ¿cómo se manifestó Jesús? Como hombre. Por eso Él se identificaba, el Hijo del hombre. Y vimos en la enseñanza anterior que siendo Jesús el Hijo del hombre, Él sabía lo que le había sido dado. ¿Qué es lo que le había sido dado? La misma autoridad o lo mismo que le fue dado a Adán. Por eso es el segundo Adán. ¿Qué fue lo que le fue dado a Adán? Para ver lo que le fue dado a Adán, tenemos que ver el diseño de Dios. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso Jesús es ¿qué cosa? La imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Porque el hombre fue hecho ¿qué?
a imagen de Dios. Entonces Jesús viene a manifestarse como hombre y revela a Dios y dice que es la imagen visible del Dios invisible. Y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, sobre toda la tierra. Ahora, cuando nosotros vemos la historia de la vida de Jesús, podemos encontrar en Jesús aquellas cosas que Dios determinó que serían para el hombre. Por supuesto que sí. Jesús tenía autoridad sobre los peces del mar, sí. No sé cómo hizo, pero le ordenó a un pez que se trague una moneda para pagar los impuestos después. Y luego mandó a Pedro y le dijo, tírale el anzuelo. Y yo no sé cómo, pero Jesús le ordenó al pez que vaya y se prenda del anzuelo. ¿Por qué no se metió en la red de algún otro pescador? No, pero fue justo al anzuelo de Pedro. No sé cómo lo hizo, pero le dijo a Pedro, lanza tu red a la derecha. Y Pedro dice, he estado toda la noche aquí y no hay pescados aquí, pero cuando Jesús dio la orden, los peces estaban allí. Tuvo autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre la naturaleza, sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad original que le fue dada al hombre. Vimos que el hombre es un misterio y el hombre está integrado por tres partes, si le podemos llamar de esta manera: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando vemos a una persona? Vemos su cuerpo. El alma es intangible, no se la puede ver. El espíritu tampoco se lo puede ver. Vemos su cuerpo, pero allí está el alma y allí está el espíritu. ¿De dónde salió el cuerpo? Salió del polvo de la tierra. ¿De dónde salió el espíritu? Salió de Dios. Entonces vemos nosotros que el hombre es un espíritu que Dios colocó en un cuerpo. El hombre es un espíritu al que Dios le dio un alma y lo colocó en un cuerpo. El cuerpo es el lugar a donde habita usted. Es nuestra habitación. En realidad, nosotros somos un espíritu al que Dios colocó en un cuerpo. El cuerpo es del polvo de la tierra y el cuerpo tiene un propósito. El cuerpo tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de su cuerpo? Permitirle a usted cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Permitirme a mí cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. El día en que mi cuerpo se acabe, mi espíritu, se tiene que ir. Por lo tanto, la posesión más valiosa que tiene el ser humano aquí en la tierra es su cuerpo. Sin su cuerpo, usted no puede estar aquí en la tierra. Por eso dice la Escritura que el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu va a Dios que lo creó. Y el alma no dice nada porque esa se va a donde el ser humano escoge. El alma se puede ir al infierno o se puede ir al cielo, depende de la decisión del hombre. El hombre fue creado
con un propósito: gobernar la tierra con un espíritu del cielo. ¿Sí entiende? O sea, Dios creó un cuerpo y trajo del cielo un espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre, ¿de dónde salió? Del aliento de Dios, ¿verdad? Y entonces, ese espíritu fue colocado allí con un propósito. Dice que cuando Dios colocó el espíritu en el aliento en el hombre, dice que el hombre vino a ser un alma viviente. Y la única forma en que un espíritu puede vivir en la tierra es en un cuerpo de la tierra. En el momento que el cuerpo que el espíritu deja el cuerpo, se vuelve ilegal en la tierra. Yo les hablaba en la enseñanza anterior que un reino es un sistema de gobierno. Y un sistema de gobierno está estructurado sobre leyes. Hay diferentes sistemas de gobierno, pero todos tienen una cosa en común: todos tienen un sistema legal. El reino de Dios estableció que el hombre gobierne la tierra, es una ley. Ni es el diablo el que tiene que gobernar, tampoco son los animales, tampoco son las aves. Imagínese usted que en la India le rinden culto a las vacas, a los ratones, a los perros, pero en la Biblia dice que es el hombre el que debe gobernar sobre las vacas, sobre los ratones, sobre los perros y sobre todo lo que se mueve en la tierra. No hay nada en la tierra que no esté bajo la autoridad y gobierno del hombre. Porque Dios dice, Salmo número 8, que todo lo puso bajo los pies del hombre. Todo lo que Dios creó se lo entregó al ser humano. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Es un misterio. Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo. Y eso lo incluye a Satanás también. Por eso el lugar de Satanás debería ser debajo de los pies del hombre, no en el corazón ni en la cabeza del hombre. ¿Entiende usted? Satanás siempre estuvo bajo la autoridad de Jesús. Y los demonios sabían quién era Jesús y la autoridad que tenía. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad que Dios le entregó al hombre, a Adán. Pero el problema es que Adán se salió del sistema cuando desobedeció. Y lo que le daba la autoridad a Adán era la ley que él mismo desobedeció. Ahora yo le pregunto a usted, cuando un policía, digamos un coronel, un general, un cabo, lo que sea, a este le han dado una autoridad, le han dado una investidura y le han dado una autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? El Estado, el gobierno, ¿verdad? Pero si él se rebela contra la orden que recibe del gobierno, ¿qué pasa? ¿Ah? Cuando un soldado, un policía, un militar se rebela contra aquel que le dio la autoridad, ¿qué le pasa? Es destituido de su cargo. Eso fue lo que le pasó al hombre. Pecaron y fueron, ¿qué cosa? Destituidos.
pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque quien le dio la autoridad fue Dios y el hombre se rebeló contra Dios. Libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 15, Dios le habla a través de Samuel al rey Saúl y le dice: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. Ese es el gran problema. Entonces, el hombre es un ser creado por Dios. Dios formó un cuerpo del polvo de la tierra y le dio un alma y trajo un espíritu para que habite allí. Y ese es el ser humano. Pero cuando el cuerpo se acaba, el ser humano se tiene que ir. ¿Por qué? Porque en la tierra solamente el hombre puede gobernar y eso solamente es legal dentro de un cuerpo físico. Ahora usted va a entender por qué los ángeles no pueden predicar el evangelio y no pueden hacer nada aquí en la tierra. Porque no tienen cuerpo. Nadie puede establecer nada aquí sino a través del hombre. Por eso los ángeles, cuando tienen una misión, van a donde los hombres. Dice: el Señor dice tal cosa. Para que Dios pudiese traer a su hijo, tuvo que enviar al ángel. ¿A dónde? A donde una mujer que tenía cuerpo, ¿verdad? Y le dijo: el Señor, tú has hallado gracia y el Espíritu de Jehová te cubrirá y nacerá de ti un santo ser que será llamado Hijo de Dios. Así que Jesús vino a traer el reino de Dios que Adán no pudo establecer. La Biblia habla de un misterio. Dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y hoy quiero hablarles del misterio de la piedad. ¿Qué significa? Todos en nuestra casa, o tal vez la mayoría, o en la oficina, tenemos una computadora. ¿Cuántos tienen una computadora? Casi todos, ¿verdad? O un aparato electrónico. Ahora, una computadora está constituida. Usted ve una CPU, ve un monitor para ver el video y todas esas cosas. Pero hay 3 elementos importantes en una computadora. El uno es lo que le llaman en inglés hardware, que es toda esa parte física, ¿verdad? Toda esa parte física que usted ve es el hardware. Pero hay otra parte que usted no ve que se llama el software. Pero el hardware sin el software no funciona, ¿verdad? El hardware necesita el software para funcionar. Ahora, en una computadora hay un elemento que es importantísimo que le llaman la tarjeta madre. La tarjeta madre es el elemento que permite que todos los componentes del computador se conecten, se interconecten. Todos ellos se pegan allí y entonces son reconocidos por la tarjeta madre y luego son incorporados a el sistema del computador. Y allí en la tarjeta madre está el cerebro de la tarjeta madre, que es el procesador, pero también está el disco duro, que es donde se guarda la información. Ahora, si usted algún momento armó un computador, puso todos los elementos del hardware en la tarjeta madre tiene un programa que le permite reconocer a todos estos equipos, a todos estos elementos, pero simplemente los puede reconocer, pero todavía no puede hacerlos funcionar.
hasta que se le instale el sistema operativo, ¿verdad? Después de que se le instale el sistema operativo, ya puede funcionar todo el equipo. Si nosotros tomamos los elementos naturales, podemos entender el reino de Dios. Jesús siempre tomaba los elementos naturales para entender el reino de Dios. Él decía, el reino de Dios es semejante a tal cosa, a tal cosa, a tal cosa, siempre. Pero lo hablaba por parábolas, entonces nos dejaba ahí hasta que venga el Espíritu Santo y nos revele qué es lo que hay allí. Pero siempre Él explicó las cosas de manera natural. Se puede entender las cosas de manera natural, ¿sabe por qué? Porque Dios todo lo hizo de acuerdo a un solo pensamiento, a una sola idea. Entonces la idea de Dios explica todo el funcionamiento de su reino. Cada cosa está integrada al mismo sistema. Y nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, las cosas que hacemos sin saberlo, sin entenderlo, las hacemos basados en algo que Dios puso dentro de nosotros. Cuando la tarjeta madre empieza a recibir todos los componentes, ella tiene la capacidad de reconocer cada cosa. Nosotros los seres humanos tenemos un alma que Dios colocó. Y esa alma tiene ciertas capacidades que nosotros no las entendemos. Y esas capacidades son para armonizar nuestro cuerpo con nuestro espíritu. Y todo lo que nosotros hacemos está conectado. Ahora, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, el software, el hardware, ¿verdad? Pero ese hardware estaba ahí y no podía funcionar. Entonces, ¿Dios qué hizo? Le metió el software. Pero ¿qué pasa cuando usted le pone el sistema operativo a su computadora? ¿Ya puede hacer todo? No. Tiene que programarlo. Meterle programas, ¿verdad? Programas para que funcionen. Entonces, cuando el ser humano recibió el software para que funcione, todavía le faltaban los programas. Pero el ser humano se contaminó de un virus. ¿Y qué hace el virus cuando entra en un computador? Empieza a funcionar mal. Bueno, eso le pasa al ser humano. Se contaminó de un virus y por eso está funcionando mal. Y usted intenta, pero como no sabe qué virus es, solo sabe que su aparato no le funciona bien. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, que lo que quiero hacer no hago. Hay una ley en mí que me lleva cautivo al pecado. Porque el hombre se contaminó. ¿Cuándo? Cuando vino Satanás y lo engañó. Entonces, ¿qué es lo que es un virus en un computador? Es un programa, le llaman programa malicioso. Lleva una información que engaña al sistema y lo hace funcionar mal. Ahora sí me entiende, ¿verdad? Claro, tenemos que hablar con cosas naturales para que entendamos las cosas espirituales. El Señor Jesús hablaba así. Entonces, ese software, ese sistema operativo que controla todo el computador, está contaminado de virus y está funcionando mal. Y hace cosas que no debería hacer. Y no responde a las órdenes convenientemente, correctamente. Porque está contaminado. El ser humano
al igual que un equipo de estos, una computadora, ha ido recibiendo en su memoria, en su disco duro, información maliciosa. Y esa información maliciosa está controlando su sistema operativo y está haciendo que el hombre haga lo que no debe hacer. Y está haciendo que el hombre haga o viva de manera contraria al propósito por el cual Dios lo creó. Eso es lo que le pasa al ser humano. Ni siquiera se ha dado cuenta de cómo Satanás ha entrado en su sistema y está controlando su manera de vivir. Y el ser humano pasó de ser el gobernante natural de la tierra, a quien Dios diseñó para que gobierne la tierra, pasó a ser el esclavo de Satanás y el instrumento para que Satanás establezca su reino de maldad en la tierra. ¿Ese es el diseño de Dios? No. Pero el hombre lo está haciendo, aunque no es la voluntad de Dios, porque su sistema de pensamiento ha sido contaminado. Su sistema de pensamiento, su sistema de vida, lo que controla su manera de vivir, está contaminado. Y el hombre está haciendo lo que el diablo quiere. Jesús dice, ustedes hablan lo que han visto cerca de su padre y su padre es el diablo. Ustedes hablan, lo que han oído cerca de su padre, no lo que han visto. Jesús dijo, yo hablo lo que he visto cerca de mi padre, pero ustedes hablan lo que han oído cerca de su padre. El diablo les ha metido engaño en el corazón y ha contaminado el sistema de pensamiento y ha modificado la conducta del ser humano. Y a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero eso no fue ni es el propósito de Dios. Jamás en el diseño de Dios ha estado que esas cosas sucedan. Y a causa de eso, el hombre ha alterado el sistema del gobierno divino sobre la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, les dice, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse no es por mi culpa, por mi gran culpa, y poner una carita ahí de... No, arrepiéntanse es cambien su manera de pensar. Hay que escanear el sistema, ponerle un antivirus, limpiar la amenaza, el virus, y reformatear o volver a instalar el software. Eso es lo que significa arrepentirse. Cambien su manera de pensar. Pero para hacer eso, tiene que cambiar el sistema de creencias. Por eso es que Jesús inmediatamente en el capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 17, Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en el capítulo 5 empieza a enseñar lo que ellos debían creer. Porque para cambiar su sistema de creencia hay que enseñarle algo en lo que tenga que creer, pues, ¿verdad? Ellos todo el tiempo han creído que lo que estaban haciendo estaba bien. Y Jesús le dice, ¿oyeron que fue dicho a los antiguos? No cometerás adulterio, pero yo os digo.
que cualquiera que mira a una mujer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Ellos tienen una idea, pero Jesús le está cambiando esa idea para que cambien su manera de pensar y les dice, crean en el Evangelio, crean en lo que yo les estoy diciendo para que puedan entrar al reino de Dios. El diablo ha hecho un trabajo para quitarle al hombre el entendimiento de lo que es y el entendimiento de para qué está aquí. El hombre no sabe de dónde viene, no sabe qué es, no sabe para qué está aquí, no sabe lo que le ha sido dado de parte de Dios. Si el hombre entendiese lo que es, si el hombre entendiese de dónde viene, si el hombre entendiese para qué está aquí y si el hombre entendiese lo que Dios le ha dado, entonces entraría al reino. Por eso Jesús dice, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Crean en la buena noticia que les estoy dando. La palabra evangelio significa buena noticia. Crean en la buena noticia y entren en el reino de Dios. En Jesús se manifestó el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? La palabra piedad, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, significa, esa palabra que usted traduce como, o que en la Biblia se traduce como piedad, significa fidelidad y devoción a Dios. La palabra piedad significa devoción profunda a Dios. Fidelidad y devoción a Dios. La fidelidad y la devoción a Dios significa una sola cosa: adoración. La palabra adoración es la palabra sakhat, que significa en hebreo postrarse delante de la majestad de alguien, reconociéndolo como Señor. Lo que el hombre hizo fue no reconocer a Dios como el Señor. Adán, el día en que pecó, dejó de reconocer a Dios como Señor y declaró su independencia de Dios. Se hizo independiente y se rebeló contra la autoridad de Dios. Entonces, en cualquier sistema de gobierno, cuando una persona a quien se le ha dado una responsabilidad, a quien se le ha dado una autoridad, se rebela contra la autoridad de su gobierno, ¿qué pasa? Es destituido. Por eso Dios sacó a Adán del huerto. Fue destituido. Pero cuando Jesús viene, Jesús dice: yo no hago nada sino lo que mi Padre me dice que haga. No digo nada sino lo que oigo a mi Padre decir. Juan capítulo 5, me parece que es a partir del versículo 19 que Jesús habla y dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, en la vida de Jesús vemos devoción y fidelidad absoluta. En otras palabras, vemos sumisión a la voluntad del Padre. La sumisión es equivalente a la adoración. Como les he dicho antes, adorar no es cantar unos cánticos emotivos y poner carita de ángel.
Adorar es rendir nuestra voluntad de manera total y absoluta en sumisión, devoción y fidelidad a Dios. Para no hacer nada que no sea lo que Dios dice que hagamos. Y para no decir nada que no sea lo que Dios dice. Y en la vida de Jesús encontramos esa cualidad. Y así como a Adán le fue quitada la autoridad que le había sido delegada en el diseño original, a Jesús le es confirmada la autoridad. ¿Por qué? Por su devoción absoluta en adoración a la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es lo que eso produce? ¿Qué produce el vivir una vida de piedad como Jesús la vivió? El libro de Isaías capítulo 66 versículo 1 dice: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Cuál es el lugar que me vas a edificar? ¿Cuál es la casa que me vas a edificar? ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? Mis manos hicieron todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla ante mi palabra. Estaba escribiendo el libro Restaurando el Reino, y el Espíritu Santo me mostró algo que me sacudió y me llevó a este versículo, y fue tan tremendo. Dice: el cielo es mi trono, la luna estrado de mis pies. ¿Cuál es la casa que me vas a edificar? ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? Mis manos hicieron todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y el Espíritu Santo me mostró una situación que me hizo entender el misterio de la piedad. Dios siempre ha querido manifestar eso, pero el hombre no se lo ha permitido. El libro de Corintios, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, no recuerdo bien en este momento el versículo, pero él dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero el cuerpo es de Dios. Y allí mismo dice que el que se une a Dios, un espíritu es con él. Y el Señor Jesús dice: cuando el espíritu inmundo sale de un cuerpo, anda vagando por lugares secos buscando reposo. Encontramos un misterio allí. O sea, un espíritu, para poder estar en la tierra, necesita un lugar para reposar. Y si no lo tiene, anda buscando reposo. Ahora Dios dice: ¿cuál es la casa que me vas a edificar? ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? Y el apóstol Pablo dice: las viandas son para el vientre, pero el cuerpo es para Dios. O sea, estos cuerpos físicos del polvo de la tierra, Dios los creó para colocar allí un ser espíritu
Pero el propósito de Dios es también Él morar allí. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando habla de Jesús, dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco morar. Y dice el apóstol, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. O sea, Dios quiere manifestarse su naturaleza, su esencia, su espíritu, habitando en el cuerpo de un ser humano. Y el plan de Dios era que Adán trajese hijos en los cuales Dios habitara. Dios no quiere una casa hecha de oro, ni de mármol, ni de piedras preciosas, porque eso no es lo que Él quiere. Pero Él quiere mirar a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiemble ante su palabra, porque allí Dios quiere habitar. Allí Dios quiere morar y quiere manifestarse. El misterio de la piedad es que Dios quiere manifestarse en carne. Él es espíritu y por eso anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, para Él poder entrar allí y manifestarse allí. Ahora, ¿por qué el hombre necesita permitirle a Dios que haga su morada en él? Dios dice, el que guarda mi palabra, este es el que me ama. Y mi Padre y yo le amaremos, dice Jesús, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Por qué es importante que Dios haga morada en el hombre? El Señor Jesús dijo algo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Pero en otra oportunidad dijo, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y todo el mundo probablemente estaba pensando que se refería al templo que construyó Herodes. Pero Dios dice, yo no quiero una casa de esas. Es más, Dios le dijo a David, yo nunca he pedido que me hagan casa. Porque Dios lo que anda buscando es su casa, la que Él edificó para Él. ¿Cuál es la casa que me vas a edificar y cuál es el lugar de mi reposo? Mis manos hicieron todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios quiere habitar dentro de ti. Dios quiere habitar dentro del ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda tener autoridad para establecer el reino en la tierra. Cuando Dios le entregó la tierra al hombre, Dios dijo, señoree Él sobre toda la tierra. Y si Dios quisiera tener el señorío, sería ilegal. No lo puede hacer, porque ya lo estableció y lo que Dios establece es ley. Entonces, para poder Dios establecer su reino en la tierra, necesita que los hombres se lo permitan. Y por eso tuvo que enviar a su Hijo como el Hijo del hombre, y el Hijo le permitió al Padre establecer su voluntad aquí en la tierra. Por eso Jesús vino a establecer el reino de Dios entre los hombres. El misterio de la piedad es que Dios se quiere manifestar en carne. Dios es Dios en el cielo, pero Dios es espíritu y ningún espíritu puede operar legalmente en la tierra sino a través del ser humano. Por eso aún los demonios, para poder operar en la tierra, necesitan que los hombres les den permiso. ¿Y cómo los hombres le dan permiso? Cuando los adoran.
Cada vez que la gente levanta un ídolo, una estatua o una religión y adora animales, está dándole permiso a los demonios. ¿Por qué? Porque cuando se adora, se está entregando autoridad sobre la vida de uno. Cuando yo adoro a Dios, le entrego autoridad sobre mi vida y Dios puede hacer lo que Él quiera porque yo voluntariamente se lo doy. Y por eso Jesús nos enseñó que oremos: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A dónde está Dios? Pero ¿qué dice que le digamos? Venga a nosotros tu reino. Cuando yo le digo, venga del cielo a la tierra tu reino, a mí le estoy dando autoridad. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por toda la gente que está en la tierra, 6.500 millones más los que se han muerto. Por todos murió Jesús. Pero ¿por qué la mayoría se está yendo al infierno? Porque aunque Jesús ya murió, no puede ser impuesto por Dios. Tiene que ser hecho de manera legal. Y la forma legal es que el ser humano lo reciba. Si el hombre no lo recibe, recibe lo que Jesús hizo, es ilegal, Dios no lo puede hacer. Entonces se van al infierno si no lo reciben. Pero el que lo recibe ya está hecho. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Verdad? Ya ha sido condenado. Entonces, el misterio de la piedad es que Dios se quiere manifestar en carne. Lo hizo en la persona de su Hijo Jesús, pero Jesús se fue y dijo que enviaba al Espíritu Santo y nos constituyó en templo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Y les dijo a los discípulos, y les doy poder y autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre todo, y nada les hará daño. ¿Qué fue lo que le fue dado al hombre en el principio? Poder y autoridad para gobernar la tierra. ¿Qué es lo que Jesús le da a la iglesia? Autoridad. Entonces nosotros debemos entender que el reino solamente se lo puede establecer cuando el hombre le rinde en adoración a Dios todo lo que tiene para que la autoridad de Dios venga sobre él de nuevo. Porque cuando una persona a quien le ha sido dada autoridad se rebela contra el que le dio la autoridad, es desechado. Si usted tiene un empleado, alguien que le sirve, y no le obedece sus órdenes, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted? Lo despide. Así de sencillo, ¿sí o no? Digamos que usted es un empresario y pone a un gerente. Y el gerente hace lo que le da la gana y no lo que usted le dice que haga. ¿Qué hace usted? Lo despide. ¿Sigue siendo gerente? Ya no. Eso le pasó al hombre, dejó de ser lo que debía ser. Pero Jesús vino para que nosotros volvamos a ser lo que debemos ser. ¿Y saben qué? Yo creo que sí, que el diseño de Dios no ha cambiado, que el reino de Dios está entre nosotros, pero que es cuestión de nosotros tomarlo o dejarlo. Si usted quiere seguir esclavo del pecado, si usted quiere seguir esclavo de los vicios, esclavo del adulterio, con su hogar destruido, siga desobedeciendo a Dios. Pero si usted quiere que la autoridad restauradora de Dios se manifieste, solo hay una forma: entender el misterio de la piedad
y permitirle a Dios que habite en espíritu en nosotros. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y termino con esto. El símbolo del matrimonio es la señal perfecta o el modelo o el ejemplo perfecto de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Él dice, porque yo fui como un marido para ellos. Y cuando Jesús habla del matrimonio dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Dios dice, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Cuál es el lugar que me va a edificar? ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? El día que Dios creó al hombre, ese día Dios reposó. Se los dejo ahí. Ahí se los dejo. El día que Dios creó al hombre, ese día reposó. Dice, al siguiente día, dice, Dios entró en su reposo. Aleluya. En la tierra, usted y yo somos el lugar donde Dios quiere reposar. Póngase de pie. Yo no sé si usted se acostumbró, tal vez por la tradición de los padres, a orar y el cura le decía, vaya, pague una penitencia, rece 50 Padres Nuestros. Pero escúcheme, la oración más perfecta, la que establece y nos enseña el diseño del propósito de Dios para nuestra vida, es esa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y yo oro a Dios que todos entendamos esa oración y que no nos cansemos de decirle todos los días al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase en nosotros tu voluntad, así como en el cielo, sea aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por todos los siglos. Amén. El Señor Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Pidan, venga a nosotros tu reino. Vayan y prediquen el reino de Dios. Es la prioridad, es el deseo de Jesús.